Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar de las presunciones que hace la administración pública, ARCA, al momento de hacer una determinación de oficio. Recordemos que una determinación de oficio es cuando el Estado, cuando la declaración jurada no se presenta o se presenta de una manera que ARCA la impugna, va a iniciar un proceso de determinar cuánto es que en realidad el contribuyente tiene que pagar en impuestos, y para eso va a hacer una serie de presunciones y va a tener determinados sistemas para hacer estas presunciones. Vamos a hablar de eso en este video. Como te había dicho en el video anterior, me quedó muy largo el tema de que era la determinación de oficio, así que las presunciones las vamos a tratar en este video. Voy a leer el texto de la ley y lo voy a ir comentando para que se entienda claramente. Si tienes alguna duda cuando terminamos el video, me la puedes dejar en los comentarios y te respondo lo más rápido posible. También te voy a dar maneras de contactarte conmigo. Bien, empezamos. Artículo 18 de la determinación de oficio de la ley de procedimientos fiscales, en la parte de determinación de oficio. La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible permitan inducir en el caso particular su existencia inmediata. Esto quiere decir, las leyes de los distintos tributos van a tener determinadas situaciones en las cuales van a decir que cuando sucedan esas cosas van a hacer el tributo. Entonces, va a tener en cuenta las circunstancias de hecho y las circunstancias conocidas. Esto quiere decir, si se sabe que el contribuyente tiene más dinero en la cuenta bancaria, si se sabe que la sociedad tiene más bienes a su nombre, o situaciones parecidas, va a haber una presunción de que eso es, por ejemplo, fruto de ganancias en ese periodo. Seguimos. Podrán servir especialmente como indicios el capital invertido en la explotación. Ahora lo vamos a ver, pero estos indicios tienen que ver más que nada con, como estaba diciendo, el movimiento ascendente de lo que es el negocio de la empresa, de la sociedad comercial, el patrimonio incrementado de la sociedad comercial, la percepción de, o sea, la administración pública ve que hay más ventas, pero en la declaración jurada no figura un aumento, ese tipo de cosas. Vamos a ver los indicios. El capital invertido en la explotación, que se supone que vos invertís para tener más ganancias. Si invertís y no tenés más ganancias, la ARCA va a suponer que estás escondiendo ganancias. Las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y las utilidades entre otros periodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas. Esto quiere decir, si históricamente tenés un incremento de patrimonio, si de repente tenés un incremento, un decremento, es decir, perdés patrimonio y no se puede explicar esta situación, ARCA va a entender que estás ocultando ganancias, por ejemplo. La existencia de mercaderías. Si hay más mercadería, estás con un incremento de producción. Si eso puede suponer que hay un cambio de patrimonio. Eso lo vamos a ver en un minuto. El rendimiento normal de los negocios, la explotación de empresas similares. Si vos tenés un restaurante y a todos los restaurantes de la zona le va mejor, que vos digas que te está yendo igual o peor, es difícil de explicar. ARCA va a suponer que estás escondiendo ventas. Todo esto es en el caso en que tu declaración jurada no cierre. Ahí es cuando vas a ver estas presunciones ARCA, que vos después en juicio vas a tener que intentar comprobar que las presunciones son infundadas, que no son ciertas y por ende no te corresponda pagar el tributo. Si no puedes probar esta situación, ARCA te va a obligar a pagar el tributo, que usando estos indicios llegó a la conclusión de que tenés que pagar ese impuesto. Los gastos generales de aquellos, los salarios, el alquiler del negocio y la casa de habitación, el nivel de vida del contribuyente, cualquier otro elemento de juicio que obren en poder de la Administración Federal de Impuestos Públicos, ARCA, quiere decir que ésta obtenga de información emitida en forma periódica de organismos públicos, mercados concentradores, bolsas de cereales, mercados de hacienda, o que le proporcionen a su requerimiento los agentes de retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc. Es decir, hay un montón de personas físicas y jurídicas que le van a dar información a ARCA y sobre eso va a basar sus estimaciones. Las estimaciones de oficio podrán
aplicarse los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca la Administración Federal con relación a la explotación de un mismo género. Es decir, va a tomar todos los restaurantes de la zona, va a hacer un promedio y va a decir que ese promedio es lo que tendrías que haber estado produciendo si no cierran tus números que presentaste en la declaración jurada. A los efectos de este artículo podrán tomarse como presunción general solo prueba en contrario. Ahí empezamos con las pruebas en contrario y las presunciones. Son muchas, así que prestar atención porque son muchas letras que vamos a ir, como hasta la H. Las ganancias netas de personas de existencia visible equivalen por lo menos a 3 veces el alquiler que paguen por la locación de inmuebles destinados a capitalización. Es decir, las ganancias que se te presumen que tenés como persona física se presumen que son por lo menos 3 veces lo que paga alquiler. Si pagás 1,5 millones de pesos de alquiler, va a suponer la administración pública que tenés 4 millones de pesos de, 4 millones y medio de pesos de ganancias, lo cual te pone por encima del mínimo no imponible y vas a tener que estar tributando ganancias. B. Cuando los precios de inmuebles que figuran en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza y ellos no sean explicados satisfactoriamente por los interesados por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble u otras circunstancias, la administración ARCA podrá impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado. Es decir, si en la escritura figura que pagaste un precio y es muy por debajo del mercado, ARCA impugna ese precio y te dice que tu inmueble vale tanto y eso es lo que vas a pagar, lo que corresponda de impuestos sobre el precio que fija ARCA como valor de tu patrimonio. A los efectos de cada uno de los impuestos que se indican seguidamente, la diferencia física de inventario de mercaderías comprobadas por la Administración Federal de Precios Públicos o por ARCA, es decir, luego de su correspondiente evaluación, representan 1. En el impuesto a las ganancias netas, es decir, la diferencia de mercaderías. Vos tenías 100.000 productos, ahora tenés 50.000. ¿Qué pasó con esos productos? Se entiende que los vendiste. Entonces, van a ser ganancias netas determinadas por monto equivalente a la diferencia de inventario en concepto de incremento patrimonial. Es decir, si vos tenés patrimonio que incorporaste porque vendiste mercadería y no lo incrementaste, esa diferencia de patrimonio se entiende que todo es ganancia más un 10% de renta de gastos personales que no son deducibles. 2. Impuesto del valor agregado, IVA. Se entiende que son esa diferencia de mercadería, montos de ventas grabadas omitidas, determinadas por aplicación sobre la suma de los conceptos resultantes del punto precedente, del coeficiente que resulte dividir el monto de las ventas grabadas correspondiente al ejercicio fiscal cerrado del inmediato anterior. Es decir, lo que falta de producto se va a tener como venta al precio que denunciaste en el periodo fiscal anterior. Si el promedio de los precios será 100 en el ejercicio fiscal anterior y en este ejercicio vos vendiste 50.000, se presume que lo vendiste a 100, de ahí se va a aplicar el IVA y eso es lo que se va a estimar que estás evadiendo de ganancia. Bien, el pago de impuestos en estas condiciones no genera ningún crédito fiscal, es decir, si no tenés plata para pagar los impuestos, no vas a deber, en base a estas presunciones, impuestos para el ejercicio que viene, sino que vas a pagar lo que efectivamente se compruebe que tenés y ahí va a terminar el tributo. Siempre teniendo en cuenta las alícuotas correspondientes a los impuestos que se supone que estás evadiendo. 3. En los impuestos sobre el patrimonio neto y sobre los capitales, bienes de activo computable. Es decir, si vos tenés 3 inmuebles más en este año y no los declaraste en ganancias, se entiende que no declaraste en la declaración jurada, quiero decir, se entiende que esos inmuebles demás que son vinculables a vos, ya sea porque pusiste un testaferro, son en realidad tuyos y estás evadiendo impuestos, en este caso de patrimonio neto. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que en relación a los impuestos a las ganancias sobre el patrimonio y sobre los capitales, las diferencias de materia imponible estimadas conforme a los puntos 1 y 3 precedentes corresponden al último ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior a aquel en el cual la Administración Federal de Precios Públicos hubiera verificado las diferencias de inventario de mercaderías. Acá lo que está diciendo es que esas diferencias entre lo que tenías y lo que tienes ahora se va a tener en cuenta considerando con cuántas
existencias terminaste el ejercicio anterior. Eso es lo que se toma de base. Seguimos. Tratándose del impuesto de valor agregado, las diferencias de ventas grabadas a que se refiere el apartado 2 serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial anterior, prorrateándolos en función de las ventas grabadas que se hubieran aclarado o registrado respecto de cada uno de dichos meses. Igual método se aplicará para los rubros de impuestos internos que corresponden. Es decir, si se entiende que estás evadiendo 50.000 ventas y en cada mes estás declarando ventas menos, se va a dividir esos 50.000 ventas en los meses y vas a entender que 50.000 dividido 12, esa cantidad de ventas tuviste de más en cada mes. C'. Las diferencias entre la producción considerada por el contribuyente a los fines tributarios, teniendo en cuenta las existencias iniciales y finales y información obtenida por el relevamiento efectuado por imagen satelital, previamente evaluada en función de precios oficiales determinados para la exportación o en función que los precios del mercado los contribuyentes representan. Es decir, por imagen satelital se pueden ver las existencias que tenés. Esa diferencia entre lo que tenías y lo que tenés en volumen en base a imagen satelital se evalúan en función de precios oficiales determinados para exportación o en precios de mercado en los que el contribuyente acostumbra operar y representan el impuesto a ganancia. Esa diferencia de mercadería son ganancias netas determinadas por un monto equivalente al 10%, lo mismo que dijimos antes. Es lo que ganaste de patrimonio más un 10% de renta dispuesta y consumida en gastos no deducibles, es decir, de tu vida cotidiana. 2. Impuestos de valor agregado. Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de conceptos resultantes del punto precedente, lo que dijimos antes sobre el IVA. El pago de impuestos en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal, como dijimos antes. Y los impuestos sobre los bienes personales y ganancia mínima presunta, bienes de activo preocupable, lo mismo. O sea, esto es lo mismo que dijimos antes para los 3 impuestos. Punto D. Acordate que vamos hasta el H más o menos. El resultado de promedio del total de ventas, este es otro mecanismo de presunción, es promediando el total de las ventas de prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por el ARCA en no menos de 10 días continuos o alternados fraccionados en 2 periodos de 5. Es decir, en un periodo, en un mes, por ejemplo, hay 10 días que te vas controlando ARCA en 2 periodos de 5. Por ejemplo, 5 días al principio de mes, 5 días al final de mes. Y entre esos 2 intervalos hay por lo menos 7 días. Multiplicado por el total de días hábiles comerciales, es decir, por el total de días de ventas, se representan las ventas. Es decir, si vos vendiste 100 en el primeros 5 días y vendiste 50 en los últimos 5 días, se van a hacer 150 y se va a promediar, son 75. 150, sí, son 50 más 150 dividido 75, se va a entender que todos los días vendiste 75. Eso es lo que se va a promediar. Y eso es lo que, teniendo el precio promedio, es lo que se va a considerar que vendiste y que estás evadiendo. Si el mencionado control se efectuara en no menos de 4 meses continuos, es decir, si se hace 4 meses seguidos, esto que estábamos diciendo de los 2 periodos de 5 días, o alternados en el mismo ejercicio comercial, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se consideraba suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses, no controlados del mismo periodo, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad de ramo que se trate. Es clarísimo. La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones existentes entre las de ese periodo y la declarada por registrado positivamente se considera diferencia de ventas o prestaciones u operaciones existentes de ese periodo y lo declarado usando este método de los 2 periodos y promediando por el mes, y si se hace 4 meses seguidos promediando el año, la diferencia se entiende que es ganancia neta, es decir, va por impuesto a ganancia. Si es venta, se entiende por IVA, se entiende que son grabadas, operaciones grabadas o exentas de IVA, que hay que aplicarle la alícuota del IVA. Bien,
En el caso de que se comprueben operaciones marginales durante un periodo fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con registradas, informadas, declaradas, facturadas conforme a las normas de ARCA de ese mismo periodo aplica sobre las ventas de los últimos 12 meses. Es decir, si vos un mes facturás en negro 10 operaciones, esas 10 operaciones te las van a multiplicar por 12 por todos los meses del año, que pueden no coincidir con el ejercicio comercial, determinada salvo por lo contrario, se puede probar el contrario, diferencias de ventas que se consideran en la misma forma que se prescriben los apartados 1 y 2 del párrafo inciso D. Bien. Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcare un periodo fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará de modo allí previsto sobre los años no prescriptos. Es decir, se va a aplicar esta presunción sobre todos los años que se haya considerado que estuviste evadiendo ganancias. Los incrementos patrimoniales no justificados, esto es el F, otro método de presumir. Los incrementos patrimoniales no justificados representan en el impuesto a las ganancias netas determinadas por monto equivalente al patrimonio fiscal, lo mismo que dijimos antes. En la totalidad de la diferencia de patrimonio se tiene que ir ganancia más un 10% que te gastaste en tu vida cotidiana. 2. En el impuesto de valor agregado, monto de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos. Es decir, estas ventas que no marcaste en un mes, que te las promedian para todos. Los cambios de patrimonio son ganancias, las ventas en negro son ventas omitidas, la diferencia de stock son ventas omitidas y el método establecido en el punto 2 aplicado al punto de... Ok. G. Vamos por el punto G. Otro método de presumir. Los depósitos bancarios debidamente depurados que superen las ventas y o ingresos declarados del periodo representan. Es decir, vos estimás que vendiste $100.000 de mercadería. En la cuenta bancaria tenés $200.000 de mercadería. ¿De dónde sacaste esa plata? Se estima que representan la ganancia de todo ganancia más un 10% de gasto que te comiste. En el impuesto al agregado son ventas omitidas, que hay que aplicar IVA en bien, esos dos. Y si tenés cambio de patrimonio, va a ser lo que hayas comprado y tengas el nombre de otra persona. Si se demuestra que en realidad te pertenece, va a ser alcanzado por impuestos a bienes personales. H. El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan, es decir, lo que pagás en negro a tus empleados, de más, de antes, digamos. O sea, lo que le pagás a los empleados en negro y lo que le pagás más que antes a los empleados en negro. Se entiende que son ganancias del 100% más el 10% del gasto que te comiste. Impuesto a valor, pues son ventas omitidas. Excepciones. Los empleados en negro que estén en programas de regularización de empleo no se van a considerar, como estábamos diciendo, ganancias ocultadas o IVA o ventas omitidas. Bien, las presunciones establecidas en los distintos incisos del párrafo precedente no podrán aplicarse conjuntamente para un gravamen para el mismo periodo. Es decir, de las letras que dijimos de la A a la H se aplica una para cada impuesto, no se aplican todas. También, ARCA podrá efectuar la determinación calculando las ventas o servicios realizados por el contribuyente o las utilidades en función de cualquier índice que pueda obtener, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, adquisición de materias primas o envases, el pago de salarios, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total de activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este detalle es meramente administrativo y su empleo podrá realizarse individualmente o utilizando diversas índices en forma combinada y aplicarse ya sea proyectando datos del mismo contribuyente de ejercicios anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar de forma de obtener los montos de ventas, servicios y utilidades proporcionales a los índices en cuestión.
la carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones harán hacer la presunción de que la determinación de gravamen sea efectuada por la Administración Federal por ARCA en base a las índices generados u otros que tengan ley o que sean técnicamente probadas es legal y correcta. Lo que estaba diciendo, no tener los papeles en regla, ARCA va a hacer presunciones, esas presunciones algo que las puedas probar en contrario, que va a ser muy difícil que las pruebes en contrario si no tenés los líos en regla, va a ser presunta legal y correcta, sin perjuicio del derecho del contribuyente o responsable a probar lo contrario. Sí, pero si no tenés con qué probarlo, va a ser muy difícil. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de neutralidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basadas en hechos generales. La probanza que aporte el contribuyente no hará decaer la determinación de la Administración Federal, sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo. Artículo sin número. Determinación sobre base presunta. El juez administrativo podrá determinar los tributos sobre base presunta cuando se adviertan irregularidades que imposibilitan el conocimiento de ciertas de las operaciones y en particular cuando los contribuyentes son responsables, se opongan o obstaculicen el ejercicio de facultades de fiscalización, no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las normas tributarias, incurren en alguna de las siguientes irregularidades: omisión de registros u operaciones, ingresos o compras, así como alteración de los costos, registración de compras, gastos o servicios no realizados o recibidos, es decir, cuando facturas de menos, cuando facturas de más para facturar gastos de más para hacer mayores deducciones, omisión o alteración de registros de existencias en los inventarios o registración de existencia de precios distintos de los costos, es decir, cambiar los precios para deber menos en IVA o modificás el inventario diciendo que se te fue menos inventario para que se presuma que vendiste menos y por eso no estás evadiendo. De hecho, lo que presumís de menos lo que movés de menos en inventario en los papeles lo estarías evadiendo en IVA, por ejemplo, y en ganancias. 4. Falta de cumplimiento de las obligaciones sobre valoración o de inventarios o de los procedimientos de control de inventarios provistos en las normas tributarias. Otro artículo sin número. Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de bajo nivel de tributación, esto no nos importa ahora. Hasta ahí. Hasta acá el video de hoy. Espero que te sirva, espero que sea lo que estabas buscando, que la información te resulte útil. Si tienes una situación específica de derecho tributario o societario que necesites una asesoría jurídica, que alguien que te explique cómo es la situación, te contactas conmigo haciendo clic en el link del teléfono que te va a llevar a mi WhatsApp, me mandas un mensaje y agendamos una sesión de videollamada ahorita de media hora donde voy a responder las dudas que tengas. Entonces, mandas ese mensaje a WhatsApp para agendar la videollamada o me mandas el mail a la dirección de mail que aparece en la descripción del video. Ahí te respondo las preguntas que tengas, no más de 5, no me pidas que te responda acá por gratis porque no lo voy a hacer. Y suscribirte al canal para no perderte los futuros videos. También podés dejarme comentarios en la barra de comentarios de este canal para que te responda las dudas rápidas que tengas, que no necesiten demasiada elaboración. Y suscribirte al canal, como te estaba diciendo, para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.